Y así grabamos. El piruvato, aquí lo tenemos, ¿ve? El piruvato. El piruvato, quiero anotar primero esta de aquí, ¿ya? La ganancia neta. ¿Cuánto era la ganancia neta? 2 ATPs y 2 NAN. ¿Ya? Bien. Entonces, este piruvato era el producto final de la glucólisis llevada en el citoplasma sin oxígeno, o sea, anaeróbico. Para que el piruvato sea utilizado y transformado en parte de los intermediarios del ciclo de Krebs, sigue otra vía preparatoria. No la vía preparatoria de la glucólisis, por si acaso, no se vayan a confundir, sino la vía preparatoria para que el piruvato pueda interceder en los intermediarios del ciclo de Krebs. Ese proceso del piruvato, para que pueda ingresar, debe ser transformado en acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, de piruvato a acetilcoenzima A, el piruvato a acetilcoenzima A es la vía preparatoria para que el piruvato ingrese al ciclo. ¿Ya? Entonces aquí ingresa al ciclo, pero no bajo la forma de piruvato, sino bajo la forma de acetilcoenzima A. Y en ese proceso, también hay producción de energía. Se produce un NADH, un NADH. ¿Ya? Aquí lo vamos a separar. Como son dos piruvatos, se van a producir del piruvato a acetil-CoA. Se van a producir dos NADH. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se divide en 10 intermediarios. ¿Ya? Por aquí el 1, por aquí el 6, y por acá 1, 2, 3, 4. Eso es lo que ustedes deben tener allá. ¿Ya? Ahí. Inicia con quién? Con el citrato. Citrato. El número 2, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este intermediario? El grupo aconi, de los aconitatos. ¿Cómo se llama? Cisaconitato. El cisaconitato. Ese va a ser el número 2. El número 3 es un idéntico que el citrato. ¿Cómo se llama? Isocitrato. De-isocitrato. De-isocitrato. Es idéntico, ¿no? De dextrógiro hacia la derecha, su grupo funcional. El 4, ¿cómo se le llama? El 4. 1, 2, 3, 4. Oxalosuccinato. 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 ¿Y ahí quién viene? Oxalosuccinato L. Hacia la derecha, alfa-cetoglutarato. 5. Alfa-glucosetoglutarato. El alfa-cetoglutarato. ¿Y este de aquí? Succinilcoenzima A.
Succinil coenzima A. Succinil coenzima A. Luego, ¿quién viene? Solamente le pierde. Succinato. ¿Qué será? Succinato. Succinato. El 8, fumarato. Fumarato, ahí está el fumarato. El 9, malato. Malato. Aspartato. Y el último, Aspartato. oxalacetato. 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 ¿Dónde hay ganancia de energía? Acá. Aquí hay ganancia de energía. ¿Qué se produce ahí? Se produce NaH. Luego, acá, ¿qué se produce ahí? NaH. H. Luego acá, ¿qué se produce? GTP. Luego acá, ¿qué se produce? FAT. H2. Y luego acá, ¿qué se produce? ATP. No. NADH. 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 ¿Ya? ¿Qué más? Hay entradas de agua. Hay entradas de agua. Aquí hay entrada de agua. Y hay salida de CoA. Entrada de agua y salida de CoA. Aquí también, aquí hay salida de agua y aquí hay entrada de agua. Aquí hay salida de CO2 y aquí hay entrada de agua. Listo. Las enzimas. ¿Cuántas enzimas debe haber? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 enzimas. Las dos primeras son facilitas. Son la aconitasa. La aconitasa. La misma enzima. Y el de aquí se le llama isocitrato deshidrogenasa. Isocitrato deshidrogenasa. La de acá es la misma, solamente que ya no deshidrogena, sino descarboxila. Es isocitrato descarboxilasa. Descarboxilasa. Y esta de aquí es deshidrogenasa. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y esta de aquí, ¿cómo se le llama la que produce energía? Quinasa. ¿Cómo se le llama? Succinil. Succinil quinasa o también llamada sintasa. Succinil quinasa o sintasa. Sintasa. Puede ser quinasa. O puede ser así como tu tinti. Sintasa. ¿Ya? La de acá, otra deshidrogenasa.
¿cómo se le llama? Succinato ¿qué? Deshidrogenasa. Cada vez que hay hilo es deshidrogenasa. ¿Ya? Succinato deshidrogenasa. ¿Ella quién es? Fumarasa. ¿Y ella quién es? La malato deshidrogenasa. ¿Y la de acá? Oxalacetato. ¿Cómo se llama? Oxalacetato. Sintetasa. En algunos libros dice citrato, sintasa o sintetasa. ¿Ya? Entonces, el balance del ciclo de Krebs nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría? 3 NADH. Aquí están los 3. 1, 2 y 3. 3 NADH. Un FAT H2 y un GTP. Como son 2 piruvatos los que ingresaron bajo la forma de acetilcoenzima A, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces nos quedaría 6 NADH, 2 FAT H2 y 2 GTP. Ya vamos a ver las equivalencias a continuación. Ya, ¿esto dónde se lleva a cabo? El ciclo de Krebs se lleva a cabo ya no en el citoplasma, sino que el piruvato liberado debe ser transformado a acetil-CoA e ingresar a la mitocondria. Entonces, en la mitocondria se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Y si la glucólisis era anaeróbica, el ciclo de Krebs es aeróbico. ¿Ya? Es aeróbico. Bien. La última parte del día de hoy. Con esto vamos a acabar. ¿Ya? Es una estiradita, quiero que lo entiendan, por favor. A esa figura de la mitocondria, la hacemos más grande. Resulta que la mitocondria tiene una membrana externa, que será esta de acá, membrana externa, y tiene una membrana interna que constituye las famosas crestas mitocondriales. ¿Ya? Y nosotros le vamos a hacer un corte acá, mira. Aquí ven. Ahí. So. Y lo vamos a llevar y lo vamos a poner acá. Esto es lo que tenemos acá. La membrana externa está de acá y la membrana interna de lo que tenemos aquí. Y resulta que todo lo que hemos ganado en el ciclo de Krebs y en la glucólisis, esto de acá y esto de acá, se consume aquí, en el proceso llamado transporte de cadena de electrones y fosforilación oxidativa. El transporte de cadena de electrones es de aquí a acá, que quiero que lo entiendan por favor. ¿Ya? ¿Qué resulta? Resulta que en la membrana interna, o sea, en las crestas mitocondriales, hay unos intermediarios, donde el primero es el complejo 1, el segundo es el complejo 2, el tercero es la ubiquinona, el cuarto es el complejo 3, el quinto es la citocromo C y el sexto es el complejo 4. ¿Ya?
Esto corresponde al transporte de electrones. Cada uno de ellos, así como dice complejo, está constituido por varias moléculas. Eso sí, anótenlo ya. Ya no quiero escribir. Lo van a anotar. El complejo 1 está constituido por la enzima llamada NAD deshidrogenasa. NAD deshidrogenasa. Ese es el primer componente, NAD deshidrogenasa. El segundo componente es el FMN, flamín mononucleótido. Estamos hablando del complejo 1. Está constituido por 3 componentes. ¿Ya? La enzima NADH, si se le pone deshidrogenasa, y el FMN, que corresponde al flamín mononucleótido. Y el último es un complejo de 8 moles hierro-azúcar. O sea, así como dice su nombre, es complejo. ¿Ya? No es una proteína nada más. ¿Ya? En muchos libros dice la proteína del complejo 1. En realidad no es una proteína, es un complejo de proteínas. ¿Ya? Y también se lo conoce, al complejo 1, se lo conoce como el NADH deshidrogenasa. O también se lo conoce como la ubiquinona deshidrogenasa. Puede ser que cuando lean me encuentren como ubiquinona deshidrogenasa. Tiene 2 nombres entonces. En realidad 3. Complejo 1, NADH deshidrogenasa y NADH ubiquinona deshidrogenasa. Eso corresponde al complejo 1. ¿Ya? Al complejo 1. Bien, bien. Ahora mira, a ver. Escúchame acá ahora, a ver. Este complejo capta al NADH. Profe, ¿de dónde viene el NADH? De la glucólisis, de la transformación del piruvato a acetilcoenzima A y del ciclo de Krebs. Aquí están, bien. NADH. NADH y NADH. O sea, todo lo que se ha ganado ahí, que no es ATP, se utiliza en la cadena de transporte de electrones. Y lo capta el complejo 1. Y cuando lo capta, permite todo este complejo de enzimas, especialmente la enzima NAD deshidrogenasa, lo oxida y lo transforma en NAD más un hidrónimo. Y en ese proceso le hace perder 2 electrones. Al hacerle perder esos electrones, él los capta los electrones y los empieza a pasar a través de los intermediarios hasta el complejo 4. Cuando él permite el paso de esos 2 electrones a la ubiquinona, no al complejo 2, sino a la ubiquinona, ahí lo van a ver las flechitas de negro con los alcances de diapositiva, que pasa del complejo 1 a la ubiquinona, porque la ubiquinona es una proteína móvil en la cresta mitocondrial. Él se desestabiliza y pierde el control y permite la entrada desde este espacio. ¿Quién será este espacio? El mitosol. ¿Se profe quién es el mitosol? El lumen de la mitocondria. Como si fuera el citoplasma de la célula, pero no estamos hablando de la célula, porque el corte que hemos hecho es aquí, ¿ves? O sea, esta partecita de aquí es el mitosol. Entonces, desde ahí pasan 4 iones hidronio hasta el espacio intermembranal. ¿Profe, hasta dónde? Hasta aquí. ¿Ya? Pasan 4 iones hidronio. Cuando cede los electrones, el complejo 1 a la ubiquinona.
La ubiquinona se mueve, recoge y lo cede al complejo 3. El complejo 3, este complejo, nuevamente, al cederlo al citocromo C, ella también se deseslaminiza y permite también la entrada de 4 iones hidróneo desde el pitosol al espacio intermembranal. ¿Ya? Y así sucesivamente va pasando. El citocromo C nuevamente móvil, igual que la ubiquinona, capta los electrones y los cede al complejo 4. Y el complejo 4, una vez que recepciona los electrones, aparece la importancia del oxígeno. Dice, profe, ¿cuál es la importancia del oxígeno? El oxígeno es el receptor de electrones. O sea, él recibe los electrones del complejo 4 y capta 2 hidróneos. Pero mira, no es el oxígeno molecular, o sea, el O2 es media molécula. Media molécula capta 2 hidróneos al captar los electrones. Entonces, este oxígeno y estos 2 iones hidróneos permiten la constitución de una molécula de agua. El detalle es el siguiente. ¿Se acuerdan que les decía que el ciclo de Krebs, este ciclo de acá, o este proceso que nosotros hemos visto acá, es oxigénico? O sea, necesita de oxígeno. Pero en realidad, el que necesita de oxígeno es la cadena transportadora de electrones. O sea, este proceso de equilibrio. ¿Por qué? Porque en el complejo 4, el último, el receptor de electrones, es el oxígeno. Si no hubiera oxígeno, si nosotros no respiráramos, no hubiera quien capte los electrones. Entonces, en este proceso, al producirse la molécula de agua, resulta que ahora tenemos una carga neta de electrones aquí, de protones. 4 en el complejo 1, 4 en el complejo 3 y 2 en el complejo 4. Eso es con el NADH. Con el FADH2, generado en el ciclo de Krebs, ya no en las vías preparatorias ni de la glucosa ni del piruvato, sino solamente en el ciclo de Krebs, es recepcionado por el complejo 2. Este complejo 2 permite la oxidación del FADH2 en FAD más 2 hidrógenos. Y pierde 2 electrones que son captados por él mismo. Él hace el mismo proceso que ha sucedido con el complejo 1, pero desde el complejo 2. Lo pasa a la ubiquinona y así sucesivamente hasta el complejo 4. Entonces ahora resulta que a partir del FADH2 se genera un gradiente electroquímico desde el pitosol hasta el espacio intermembranal en el complejo 3 de 4 protones y en el complejo 4 de 2 protones. O sea, en resumen, la oxidación del NADH hasta el complejo 4 me genera 4, 4 y 2. O sea, en total, 10 iones hidróneos. Mientras que el FADH2 me genera 4 y 2. 6 iones hidróneos. ¿Por qué es importante esto? Porque al cargarse electroquímicamente el espacio intermembranal genera un desbalance electroquímico entre el pitosol y el espacio intermembranal. Hasta aquí ha terminado la transportadora de electrones. Y vamos a pasar ahora a la quimiosmosis. ¿Ya? ¿En qué consiste? Vamos a hacer síntesis. El complejo 5, o también llamada ATP sintasa o sintetasa. Lo que hace este complejo, que bueno, es un montón de proteínas acá que no les quiero marear, lo que hace es lo siguiente, mira, él capta a estos iones hidrógeno y utiliza como sustrato el adenosín difosfato y el pirofosfato con 4 iones hidróneo para transformar una molécula de ATP. O sea, ¿qué quiero que entiendes acá? Mira, por 4 iones hidróneo se forma una molécula de ATP.
Entonces, aquí veo. Cuando se oxida un NAD, ¿cuántos iones hidróneos son? Mía, 10. ¿Cuántos se utilizan para un ATP? ¿Cuánto sobra? 6. ¿Cuánto sería su equivalente? Una H sería equivalente a cuántos ATP? Si son 10 ATPs, perdón, 10 iones hidróneos por cada NADH, y yo gasto 4 en la producción de ATP, ¿a cuánto equivale esto? En la prensa, obviamente, siempre me han dicho, ¿no?, que un NADH es igual a 3 ATPs. Pero en realidad es 2.5 ATP. ¿Por qué? Porque son 10, pues. Con 8 serían 2 ATPs. Y con 2 es medio ATP. Por eso son 2.5 ATP. Lo mismo acá. ¿Cuántos iones hidrógeno me genera la oxidación del FAD? 6. ¿Cuánto gasto? 4. ¿Cuánto me sobra? 2. Entonces, un FAD H2 es equivalente a 1.5 ATPs. Pero nosotros lo redondeamos siempre. 2 y 3. ¿Ya? Y el GTP es un ATP. Es un ATP. Eso no hay problema. ¿Ya acabo de decir los 3? ¿Tú los de nivel? Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta?